Iniciamos gente, aquí estamos, no nos vamos, aquí seguimos y pues bueno, le damos todo para adelante. Bienvenidos a este episodio 13 del podcast, su favorito, el de preferencia, llévele, güerito, morenito, todo, de todos, como los de las ferias, ¿no? De que Y si les lleves dos, le llevas todo. Y si entramos, así le damos el episodio 13, y si le damos el 14, el 15, y todo. Pero denos likes Y quiérannos, ámennos, porque nosotros sí los queremos. Entonces, en el podcast donde ya saben, su patrocinador, Elion Coffee, vayan por su frepa, su pastel, su crepa, su todo, señores. Ahí en Monclova, en la ciudad por excelencia. Pero bueno, aquí nos encontramos en Saltillo, que también es una ciudad por excelencia, claro, cabe mencionar. Y estamos contentos, este episodio hay sorpresas, nomás quiero que se vayan dando cuenta. Por lo tanto, vamos a entrar a los temas de la semana, señores. Así rápidamente, pues Campeche se convierte en el primer estado en semáforo verde. Campeche nos está enseñando, Campeche está diciendo, toma la papá. Hay buena directriz, amigo. Hay buena directriz, se puede notar. También hay mucha gente. Saludos a la gente de Campeche. Saludos a Campeche, aunque sí les hacen muchos chistes, pero bueno, esa es una. Entre otros, muchachos. Los feminicidios en México no cesan. Eso Protestan. Bueno, esta semana hubo 6 feminicidios en varios estados de la República. Ok. Hubo uno muy sonado aquí en Saltillo que la verdad estuvo muy, muy feo. Sí, totalmente. Cosas muy tristes. Y en plena pandemia, utilizando todo el mundo redes sociales y servicios por la pandemia, se cae Microsoft y al siguiente día se cayó Apple. Se cayeron los servicios de Apple y los servicios de Microsoft. Se anda cayendo. Se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. No, y entre muchas otras noticias, hubo tiro entre el Trump y el Biden también. Pero bueno, como en este episodio tenemos un invitado especial, así es, no vamos a entrar mucho en estos temas. Entonces, la introducción de este tema, señores, porque es octubre. Es octubre de terror, señores, y vamos a empezar con un tema de miedo. Así es. tema de miedo, como cualquier fantasma, el alien, el podcast, los impuestos del SAT, señores, la prima primo del matrimonio, el concubinato. Episodio titulado ¿Para cuándo la boda? Y aquí vamos a tocar este tema con el apoyo de, si me permiten presentarlo, licenciado Julio Rivera. Aquí, que nos acompaña, por favor, licenciado, pase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí, Por favor. Ahí, la producción de audio, hoy no nos acompañó por los aplausos, pero los damos nosotros. Entonces, ¿cómo está, licenciado? Gracias por acompañarnos en este episodio, en este tema. No, al contrario, gracias por invitarme para exponer un tema muy controversial que es de actualidad. Y este tema ha sufrido mucha evolución derivado de la evolución y respeto de los derechos humanos. Y les voy a exponer a forma de plática todo lo que esto implica. Okay. Bueno, muchas gracias. Pues sí, de hecho, este tema que sí es como que medio... No mucha gente lo toca, ¿verdad? Pero que sí hay muchas preguntas al respecto. Sí. Y hoy en día con estas nuevas generaciones, amigo, que sí, no nos queremos casar. Sí, de hecho... Que el incasable te dicen. De hecho, es algo que por ahí me había preguntado en la semana, cuando escogimos este tema, dije, es cierto, mucha gente ahora no se quiere casar, pero... El INEGI lo respalda. No, de hecho, en la mañana que estaba viendo las cifras, del año 2000 al 2020, se cayó hasta el suelo, o sea, la cantidad de personas que se casan. Sí, de hecho, sí. Y también la cantidad de personas que tienen hijos, también, o sea, a pesar de que México es un país donde hay muchos nacimientos, cayó, o sea, demasiado. Ha caído, son tiempos muy crazy. Pero bueno, es igual, esas dudas las dejamos para el final. Ahorita pues le cedo la palabra aquí al licenciado Julio. Y pues bueno, licenciado, pues es su momento de brillar. Aquí que nos ayude a entender el tema. A entender el tema y pues comenzando, ¿no? Pues a lo mejor primero, ¿qué vendría siendo
el concubinato, ¿no? Así es. Bueno, lo que le voy a exponer es una breve reseña histórica de cómo ha evolucionado esta figura para actualmente saber qué es, cómo se conforma y qué derechos abarca esta figura. Pero primero, ¿qué es? El concubinato realmente es un estado civil de las personas, ¿sí? Las personas por sí mismas gozan de una serie de prerrogativas, como es el tener un nombre, tener una nacionalidad, un patrimonio y entre ellas tener un estado civil, ¿verdad? Hay 4 estados civiles realmente reconocidos aquí en México, unos de mayor categoría y otros de menor categoría. El estado civil por excelencia que existe es el matrimonio, ¿verdad? Pero sin embargo hay otros estados civiles como es el estar soltero. El estar soltero implica es que uno no tiene matrimonio, ¿verdad? Y no se tiene matrimonio porque se extinguió el matrimonio. Normalmente cuando uno llena formas, dice, oye, es que ¿sabes si tienes? No, pues soy divorciado. Pues ese estado civil no existe, porque ahora eres casado o no estás casado, o sea, estás divorciado. O sea, ante la ley, divorciado no es un estado. No es un estado civil, o sea, nomás es una situación derivada del divorcio, Ok. ¿verdad? Entonces hay 4, es estar soltero, estar casado, estar en un estado de concubinato cuando se reúnen las condiciones de concubinato, o bien tener un estado de compañero civil, es cuando se celebra un pacto civil de solidaridad, ¿verdad? Este pacto civil de solidaridad era una figura que existente a fin de para proteger las relaciones que existían de pareja, fuera cuando no era hombre y mujer. Pero con la evolución de los derechos humanos se permitió ya el matrimonio entre personas del mismo sexo y a fin de proteger a estas personas en su relación se celebraban pactos de solidaridad porque todavía no estaba autorizado los matrimonios entre gente del mismo sexo. Por eso se dio la pauta de dar ese reconocimiento de estado civil a estas personas y la protección que se da a estas, ¿verdad? Por eso les hablaba de que cuando se llenan formularios dicen, no, ¿cuál es tu estado civil? No, pues que soy separado, que vivo en unión libre, que estoy dejado. Estoy dejado. Sí. O que estoy divorciado. Que estoy quedado. Ajá, eso no existe. Corazón roto. Sí. Ya. O cuando mismo en Facebook, cuando haces tú tu situación personal, ¿cuáles esos son relaciones emocionales? Claro, sí, ¿verdad? sí. Así, Entonces, aclarando eso, estamos hablando que el estado civil, a fin de cuentas, es eso, es un derecho, una prerrogativa de los derechos de las personas como individuos. Pero eso estamos hablando ahorita. Inicialmente, esta figura del concubinato, podemos hablar de sus antecedentes históricos que se dan desde Roma, ¿verdad? La figura por excelencia para protección familiar era la familia. La familia estaba protegida legalmente cuando se contraía un matrimonio. Y el matrimonio estaba diseñado para que se uniera un hombre y una mujer. Y la finalidad del matrimonio era procrear hijos. Y con ello tener una vida familiar estable, convivencia, el derecho de tener hijos y tener un reconocimiento social de ello. Ajá. Sin embargo, esta figura tenía sus atenuantes. No todos podían casarse en la antigua Roma. Estamos hablando de que había ciertos estigmas. Por ejemplo, estigmas sociales y de cuestiones de obligaciones para con el Estado. El estigma social era de que una persona de un rango social no podía casarse con una persona de un rango socialmente inferior. Digamos, un senador de la República en Roma no podía casarse con una mujer que era esclava o que había sido liberada. Entonces socialmente era reprochable. Entonces, ¿qué generaba? Pues tenía una concubina, ¿verdad? O bien el Estado exigía para los militares cierto compromiso para llevarlos, para cumplir con sus obligaciones de defensa de la patria. Y no les permitía en sus periodos de activos contraer matrimonio. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues celebraban un concubinato con una mujer porque la querían, ¿verdad? Porque estaba prohibido que se distrajeran de sus funciones de defensa. Ahora, esto fue evolucionando, no generaba ningún derecho, porque estamos hablando de que solamente los ciudadanos romanos tenían derechos. La mujer no tenía derechos. No podía votar. Podía tener patrimonio porque le generaban un patrimonio, pero ella estaba sujeta a la patria potestad del pater familias, no tenía decisiones. Esto fue evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Y por ejemplo vemos
aquí en México, después de las leyes de reforma de Juárez en 1857 en adelante hasta el 63, había un control de los registros civiles que los manejaba anteriormente la iglesia, y había una desnacionalización de los bienes de la iglesia que provocó un cambio de paradigma de cómo manejar esto. Ya no intervenía la religión para manejar los estados civiles, porque era estigmatizante. ¿Estás casado o no estás casado? Estás casado, tienes el reconocimiento social. No estás casado, te genera un estigma social. Y por ejemplo, podemos hablar en la revolución, que unido a los militares, así como sucedía en Roma, estaban las soldaderas adalitas, que seguían a los revolucionarios en la bola, ¿sí? Ahí van. Y tenían varias funciones. Uno, pues funciones domésticas, en la mayoría de los casos, pero había mujeres que se caracterizaban por su espíritu bélico, y existían las soldaderas, que incluso tenían un carácter militar de grado reconocido, o las soldadas, que bien participaban en la guerra, aunque no tenían ninguna categoría del ejército, ¿verdad? Todo esto fue evolucionando hasta llegar a cómo se maneja ahorita estas figuras del Estado civil. A raíz del año 2010, y con motivo de la obligación de respetar los convenios internacionales y las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, hubo la obligación de hacer cambios de paradigma a esta tendencia que seguíamos, ¿verdad? De estigmatizar las figuras de fuera del matrimonio. Y en esta estigmatización se dio lo siguiente: empezaron a respetarse los derechos humanos, y con ello la interpretación que se debe dar de ellos de respeto, de tal forma que actualmente se respeta las relaciones de familia en esos 4 estados civiles, y en todos ellos genera una serie de derechos que no se tenían anteriormente. Por ejemplo, primero se evolucionó en la forma de conceptualizar que era el concubinato, al igual que el matrimonio. El matrimonio se hablaba de una relación de hombre y mujer. Ahorita ya no se habla de una relación de hombre y mujer. Se habla de una relación de cónyuges, sin hacer referencia al origen sexual, si es hombre o es mujer. Se puede casar 2 hombres o 2 mujeres, y la diversidad que existe entre todas estas categorías de género, Claro. ¿verdad? Igual el concubinato, porque ya estamos hablando que si la base del matrimonio era la procreación de familia, esa era una conceptualización antes. Ahorita es llevar una vida en común, llevarse a cabo respeto en los derechos recíprocos para formar no una familia, pero sí el derecho para poder, cuando no pueden crear, tener el derecho de adoptar, que antes no existía fuera del matrimonio. O sea, si el concubinato no tenía como el derecho de poder adoptar nada, bueno, o sea, niños. No. Y esto se agregó a partir del 2010, en donde hubo una interpretación de romper el paradigma de las formas tradicionales de llevar a cabo las cosas. ¿Esto en base a qué? Pues para respetar los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la personalidad, el derecho a la vida privada, y el derecho de decidir respecto de tu libertad sexual, de qué es lo que tú decides llevar a cabo en tu vida. Y por ejemplo, bueno, yo tengo una pregunta, sí. ¿Por qué, por ejemplo, en Coahuila ese tipo de leyes están más avanzadas que en otros estados? Por ejemplo, ¿qué tiene Coahuila? O sea, ¿los legisladores están más perros o le hacen más caso a la gente? ¿Qué será? O sea, bueno, aquí hay que recordar nuestros antecedentes históricos. Ok. sí. Por ejemplo, venimos de una cuna de gente pensante. Tenemos a Madero, Sí. tenemos a Carranza, y todas estas gentes marcaron paradigmas en la forma de llevar a cabo la vida social, ¿sí? Y romper el paradigma de cómo hacer las cosas, y la iniciativa de hacer a lo real algo que es costumbre, volverlo ley. La base de la ley, exactamente, porque deriva de su avance cultural, de lo que se está llevando a cabo, y adaptarse a las necesidades de lo que se lleva a cabo en la sociedad, para eso volverlo obligatorio y volverlo ley. La base de llevar a cabo una obligatoriedad de una ley es de que primero sea costumbre y que sea usada, que sea derecho vigente, ¿sí? Y para que sea
obligatorio una ley, tiene que tener como respaldo primero el consentimiento de la sociedad para poderlo cumplir, ¿sí? Entonces ya las cosas iban rebasándose. Por ejemplo, anteriormente de estas reformas, para llevar a cabo un divorcio había dos formas nada más. Te divorciabas porque estabas de acuerdo, o bien porque tenías que acreditar una causal de divorcio. ¿Qué generaba esto? Que la gente tenía una doble vida. Cuando el cónyuge no quería divorciarse, se metían a unas dinámicas de juicio que duraban años. Entonces, soy todavía casado porque todavía no tengo sentencia de divorcio, pero mientras tanto, ya tuve un hijo. Ya estoy llevando una vida en común con otra persona. Con otra, pues. ¿Sí? Bueno, otro. Y sigo estando casado. ¿Y ¿Qué generaba? Pues no una es doble motivo vida. de infringir la ley, no hay que lo pueda... Pues es que estaba en litis, estaba todavía en decisión si me divorcio o no me divorcio. Okay. Y mientras no tenga yo la sentencia de divorcio, yo sigo casado. Recuerden las categorías que les dije del estado civil. Okay. O eres divorciado o estás casado. O eres concubino o tenías el pacto de solidaridad que es apenas reciente. ¿Verdad? Entonces, el legislador tomó de la realidad, de cómo se estaban basando las cosas y de las estadísticas de INEGI de cómo estaban los divorcios aquí. De que no estaba funcionando este sistema. ¿Sí? Había muchos divorcios, estaban llenos los juzgados civiles familiares de divorcios. Y divorcios que tenían 10 años o 15 años. Express, ¿no? ¿Qué generó un cambio de legislación? El llamado divorcio express. Te casas porque yo ya no quiero continuar con ese contrato de matrimonio, sin que exista ninguna causa. Yo solicito el divorcio y lo obtengo en sentencia y después arreglamos lo demás. Arreglamos lo de los bienes, arreglamos de la convivencia de los hijos y arreglamos los derechos inherentes a todo eso. Okay. Este cambio de paradigma generó, a fin de cuentas, el llevar a cabo ahora sí la regularización de las situaciones. Porque no puedo vivir un estado de incertidumbre. Porque me genera, imagínense, el estado que genera esto de tener una doble vida. Para los hijos, para la sucesión y el daño económico que genera el sostener un juicio por 10 años. Ahí se pierden las herencias. Muy cansado. Entonces, bueno, perdón, tenía entendido que sí, o sea, efectivamente hay dos tipos de divorcios, como el administrativo y el judicial, ¿no? O sea, uno en el cual los dos no ocupan al juez, y luego, ¿cómo fue que el express se hizo legal o...? Precisamente lo menciona Lick, ¿no? El express es para cambiarte el estado y después vas a ver lo administrativo. O sea, en ese como que la figura te divorcias completamente y luego ya ves otra después, o sea... Bueno, precisamente primero me divorcio para arreglarme y ya después vemos lo demás. Va. Sí, ya o sea, pero yo ya tengo una sentencia de divorcio que me liga, primero, a cambiar mi categoría de estado civil a soltero. O sea, en el divorcio Pues ya puedo andar del tingo al tango porque ya... O sea, en el divorcio Ya cambió mi situación personal de estado civil. no es que se resuelvan todos los bienes ni nada, o sea, simplemente... Ya tu estado Eres libre. Tu estado y Libre el para papel y se casó ya. Aunque ya después tenga que arreglar lo demás, lo de mis hijos, de la convivencia, de mi patrimonio, ya mi situación personal de estado civil ya cambió. Ya cambió. Soy soltero. Y para cualquier otro trámite o... Sí, ya le permite al tienes sujeto poderse otra- volver a casar o... Ajá, exactamente. Ahí me surge una duda. Por ejemplo, se supone que también hay un trámite para establecer concubinato. Así es. Y ese, ¿en qué momento me tengo que liberar también de alguna forma? ¿O ese es automático? No, ¿En qué momento se rompe? exactamente. Aquí hay varias condiciones para llevar a cabo la figura del concubinato y el estado civil del concubinato. O sea, no es automático. Ok. Ok. Primero, ¿qué es el concubinato? Ujú. Es un estado civil de las personas. Vale. Y este estado civil se tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Cuál es el de ellos? Primero, que no se tenga las condiciones para poder llevar a cabo, o sea, un impedimento para poder contraer matrimonio. Ese es básico. Ya voy a estar libre. 2, que no es necesario que sea de hombre y mujer, es Ok. los participantes. Anteriormente y antes de la legislación actual, que es la ley para la familia, Ajá. el Código Civil establecía ese estigma. Ok. Tiene que ser entre un hombre y una mujer. Aquí ahorita actualmente no. Ya no hay problema. Son personas que quieran proteger a su pareja a través de formular un concubinato o por cuestiones de hecho que se dan. Lick, perdón, ¿qué impedimentos
son válidos, o sea, del matrimonio, o sea, como decir... O sea, ahorita menciono que no tengas impedimentos, pero ¿cuáles serían unos? Pues que estés Que casado. estés casado, sí, que ya estés O comprometido. sea, tendrías que estar... Ah, ok, va. O sea, que ya estés comprometido y quieras tener una concubina por ahí. O Ok, quieras va. tener 2 concubinas o 3. Tranquilo, muchachos. Ahora, Pero se dan los casos. ahí- O sea, ahí- la práctica es de que hay ahí- una variedad de muchas cosas que se dan Ok. en la práctica. Ok, O sea, ok. bueno, por ejemplo, puede entrar que por usos y costumbres, oye, es que mi religión sí permite de a 3. Pero ya Bueno, pero lo que pasa es que aquí no estamos estamos aquí regidos en a la ley del país, ¿no? de la de región. Coahuila, Aquí, de Coahuila no de la permite esas región, cosas. Si tú te vas a Oaxaca, en donde rigen los usos y costumbres, Ujú. es otra organización social. Ah, ok. Recordemos que aquí estas cosas se dieron porque socialmente y era una exigencia de la sociedad hacer estos cambios. Si allá se dan las condiciones sociales para tener otra estructura de familia, otra estructura de organización, la costumbre es ley. Y se da conforme a las costumbres que se están operando en aquella región. Aquí en esta región, lo que opera es como se está ahorita legislando, Ok. ¿verdad? Porque hubo estudios de INEGI, o es que está pasando con los matrimonios. El índice estadístico de INEGI era que estamos sobre la media nacional en aquel entonces Ujú. en el índice de divorcios. ¿Pero por qué quedan activos? Pues porque no se resuelven. Bueno, ok, regresando. Entonces, los requisitos es no tener No estar impedimentos. comprometido. Estar comprometido. En general, sí, En no el- tener A impedimentos. X años, unos 3 años. Se habla de 3 años, o sea, lo que es base para llevar a cabo el concubinato es llevar una convivencia que tenga la característica de ser permanente, ¿sí? Y esta permanencia se le da porque ya duraste con esta pareja 3 años, Viviendo juntos. viviendo juntos, teniendo un O sea, domicilio, compartiendo el domicilio. Ahí así es, y llevando una vida en común. Va. Y si no compartimos domicilio, no aplica. Pues lo que pasa es que ¿dónde se van a ver, dónde van a llevar esa vida común si no es en un domicilio? Ah, ok. Entonces la sociedad no me puede marcar a mí como que soy pareja de tal, quien de una mujer. Soy y concubino, que más bien. Soy concubino de una mujer y ella está reclamando sus derechos como concubina porque a lo mejor yo ya no quise estar con ella y que la sociedad me marque como O su sea, pareja aunque no estemos viviendo juntos. Sí. Ese caso no se puede presentar. Hay excepciones a todo esto. Ujú. Hay una Porque figura que siempre se lo llama dice. posesión de Estado. Ya. ¿Sí? Es como cuando dicen, si es pato, huele a pato y camina como pato, es Pues, pato. es igual. Es un autorre- Si una persona reúne la fama, Ya. el nombre y la condición social de que es concubina y todo el mundo la reconoce en ese estado familiar de concubina, Ya bailó, ¿no? Ya le pero no hicimos- lo es, pues ya tiene el reconocimiento de que lo es. Ok. Y esa posesión de Estado le da asumir la categoría de que lo es, porque todo el mundo lo conoce como que es. Pero bueno, Sí, ya. por ejemplo, ahí yo lo vería de esta manera. O sea, esa persona, el pato, o sea, él no quiere que lo reconozcan como pato. Concubino de Abisaí, entonces ya. No, espera. De hecho, ya vamos para 3 años Porque de no vivir. están comprometidos. No están comprometidos, pero Abisaí así no lo he hecho ver. Es contable. Pero bueno, imagínese, No. Lick. Y no lo niego. No lo niego. Ahí, pues, ahí le... Ahora recordemos ¿Qué que va a pensar la gente? No, estas situaciones son de cuestión de prueba. Si él tiene los elementos de prueba para acreditar, pues, es que es No, pero- es de compas. Pero ella no ¿Existe el concubinato de compas, güey? sí, sí, Ah, ¿en serio? sí. Ok, Es que bueno. si reúnen los 3 requisitos Pero, por ejemplo, de la permanencia, de los Ajá. años y de que no tienes impedimento los dos para contraer matrimonio, pues bienvenido. Pero entonces no tiene que existir una relación sentimental. Esa no, O sea, eso no es un requisito. Es ahí lo que complementa. No te vas a casar. No te vas a casar. No, pero- Y, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya llevamos toda la vida juntos y yo quiero que si algo me pasa te vas a quedar todo. Por eso, pero no, o Para sea, eso sirve el concubinato. pero entonces Es para protección no tiene que de ser la algo vida amoroso. privada. ¿No? Por Sí, eso te es digo. lo que está. Es que lo que basa. Déjame la café, amigo. Digo, tus audífonos, perdón. Ahora, recordemos que el núcleo, la base de la sociedad es el núcleo social, que es la familia. Claro, ok. Y precisamente, como se forma es O sea, intrascendente por los géneros. Ujú. Lo importante es que lleven una convivencia, que tengan una permanencia y que a los miembros le generen un estado emocional satisfactorio
para poder llevar una vida en común, para compartir intereses comunes. Es pato, Y pato, para, pato. si no pueden crear hijos, dar las condiciones necesarias para llevar a cabo una adopción. Ok. O sea, es llevar la armonía. Bueno, Un y gato. entonces decía, y de ese es más fácil, o sea, por ejemplo, yo me caso, me divorcio, y de este también tiene que haber una especie de divorcio entonces, de que sabes que ya no, Lo que pasa es que también hay esto. porque ahora sí ya Reuniendo me los quiero casar. requisitos, hablamos de los requisitos primero, estamos Ajá. hablando de eso, pero otro, el elemento temporal de los 3 años, Ujú. se suprime si entre los ambos tuvieron un hijo. ¿Adoptado? Ok. También Adoptado contaría, puede también ser, cuenta. sí, porque estamos hablando que aquí ya no hay un estigma de género. Al paso de los 9 meses, por ejemplo, Adoptan. Si a los 9 meses nace el bebé o adoptan, ya aplica el concubinato. Exactamente. No tiene que pasar se acredita, porque Ah, acuérdense ok. que porque puedo tener un hijo, pero ¿y si no lo reconozco? Ya. Pues no es mío, Ok. ¿verdad? Implica ya el reconocimiento, pero estamos hablando de que ya para tener un hijo, para llevar una relación estable, ya habla de cierta convivencia, se habla de cierto sentimiento que hay entre la pareja, Ujú. para llevar a cabo primero una obligación de tener a alguien más con quien convivir, con quien mantener, con quien educar. Tienes que ¿Verdad? de bicho. Entonces, estas 3 figuras reconocidas de Estado civil, de permanencia de parejas, lo que es el matrimonio, el concubinato y el pacto civil de solidaridad, generan una serie de derechos, Ya. ¿sí? ¿Para qué? Pues para proteger a sus internos de lo que pase. Y estos derechos es el derecho a tener una pensión alimenticia, ¿sí? El derecho a poder adoptar hijos y el derecho a poder llevar a cabo de ser beneficiario de una sucesión. ¿Sí? Y otro más, el derecho de reclamar el pago de un daño moral cuando en esa relación hubo tanta fricción que generó violencia, que generó comisión de delitos o que generó engaños por cuestiones de contagio de una enfermedad contagiosa, hereditaria y transmisible. Ok. El daño moral es un tema muy extenso que Es muy le extenso. podríamos dedicar otro capítulo inclusive a ese tema, ¿no? Exactamente, y de hecho, como cuando están involucrados derechos humanos y cuando están involucrados la comisión de delitos, hay una legislación especial de víctimas que genera todo un aparato de gobierno para su protección, ¿verdad? Desde ayudas psicológicas, un centro de empoderamiento, el llevar a cabo reparaciones económicas y en general toda una estructura de gobierno de protección para las víctimas. Pero eso es materia de ver otra legislación y una serie de beneficios que tienen las víctimas para poder recuperarse en su personalidad de estos malos momentos que se pasan cuando se es pasivo de estas situaciones. Y así, bueno, en general, ¿cómo aplicaría que yo demande a alguien por daño moral? O sea, o bueno, en este caso, si tengo una concubina... Ya se está preparando. ¿Eso no te parece esos A ver, sentidos? ¿cómo me protejo yo? Está mejor? diciendo, ¿qué ocupo? ¿Qué No, haces? no, pues es que creo que... creo que es una buena pregunta. O sea, ¿yo cómo me defendería? ¿O cómo puedo...? O yo cómo diría, es que me hizo daño moral. Pero Bueno, chequen la pero pregunta. ¿en qué posición estás? ¿De concubina. Víctima. ¿O estás No, de que... de víctima? Víctima. Pero que a lo que no mejor lo yo- dejo salir. o a lo mejor no me di cuenta Ajá. de que me estaba haciendo daño moral. Y, Ahora, ¿el daño moral en qué se basa? Primero, en una afectación sentimental, o de sea, honor. de que sí se quieran. No, no sé. Ah, bueno, porque no de- lo quiero, tú ¿no? como Entonces no víctima- aplica. Ajá, Te afectó tanto que ya no eres el mismo. ok. Sentimentalmente ya estás O sea, afectado. me rompió el corazón. Porque, a ver, Tu O sea, honor, podría ser algo así como No, que me o- puso los cuernos. O sea, o me porque min- socialmente me mintió. ya estás quemado. Porque ya la consideración que tiene la gente de ti ya no es la misma a raíz de que estás con tal persona. Bueno, y ahora con las redes sociales, que es muy o puede común. ser que ¿no? puso una manta de mí en el periférico. Ajá. O sea, puede ser ese o que- tipo de cosas. Se paseó con el otro o la otra delante de ti. Y... Y mira, el cuernudo o la cuernuda. Ah, Eso Y ya Ya socialmente, no te voy a llevar híjole, a los tacos, o Osvaldo. cuchichean detrás de ti, tú caminas y ya Claro. la gente está cuchicheando y eso o te sea, afecta. socialmente Claro, tiene, como- tiene un impacto. Tiene- Exactamente, peso, sí, es tiene el peso. impacto que tiene tu consideración, tus sentimientos, Por la- de que a partir de precisamente. ese hecho ya no eres el mismo, Así ya como no sales. Como en Facebook, que las chavas regresan con su vato y luego todo el mundo se entera que le engañaron y luego la morra sigue publicando. Eso Sí. es daño moral.
Hasta el porque simple te hecho de afectó. una palabra, no decirle, por ejemplo, es mi chacha, cuando es mi pareja. Y ya la familia de mi pareja ya la conoce como mi chacha. Ahora, estamos partiendo de la base que lo correcto socialmente es contraer matrimonio. Ok, bueno, Y esta es fíjese, una categoría ya más inferior del matrimonio, es un concubinato. Teniendo las condiciones para contraer matrimonio, no lo hiciste, entonces estás hablando ya de una estigmatización social, ya nada más por el nombre, eres concubino. Ujú. ¿Y por qué no eres esposo? Ah, no soy concubo, Pero esposa. eres con la concubino. finalidad de proteger, ¿verdad, Lick? Bueno, No. o sea, la protección es la misma. El detalle es que socialmente no es la misma Sí, categoría. no es lo mismo. Y puede incidir ahí que se entienda como daño moral el yo no querer casarme con Isaac, Bueno. y ya empieza ahí no, el el roce. de que ya Bueno, lo estoy dañando es que moralmente. ¿Cómo lo toma él? Si Ah, para ok. él sentimentalmente le está afectando, genera un daño moral. Pues Pero- yo quiero hacer un paréntesis. Ok, échale. Pido los paneles de Quique. O sea, aquí ya todos nos queremos demandar, güey. Concubinato. Para eso era mi pregunta de que si es más sencillo el disolver el concubinato. Porque supongo que para eso es. O sea, un matrimonio es algo más fuerte, que es más difícil de deshacer. El amor es más Y fuerte. el concubinato, digo, pues no, ha de ser más, debería de ser hasta más sencillo que un Pero express. el concubinato también se puede disolver. De que porque sabes también que ya lo disuelvo y ya, es un ya no contrato, entrar en ¿no? los mismos. Exactamente, es un estado civil, acuérdense, Sí, sí, sí. en donde incluso te cuesta 282 pesos registrar tu constancia de concubinato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Haces una cita por teléfono, tienes que llevar tus credenciales de identificación, tus Ujú. actas de nacimiento y llevar a cabo una declaración de PRONIF de que no hay daño, unos estudios psicológicos. Sí. Y Chicas, firmas. amarran al Kevin. Es como levantar un acta del registro civil, Pero, similar al del matrimonio, pero es de concubinato. ¿y por qué la gente, bueno, esa es una pregunta para todos. ¿Por qué la gente preferiría hacer un trámite de concubinato en vez de o sea, ¿cuál sería la diferencia? Es lo que te digo. Es una cuestión ya personal. Porque está de moda. Ah, ok, Pero sí. te digo, debe ser más sencillo disolverlo que el matrimonio. Bueno, ok. Debe tener voy ventajas. a reconstruir la pregunta de Enrique, Lick. A resumidas cuentas, Enrique nos pregunta cómo podemos nosotros deshacer este contrato de concubinato o este título O sea, es como que un se me divorcio emitió también. de ser concubino. Exactamente. O sea, ¿Cómo es- lo puedo yo que romper? Cuando Ahora, estamos primero- en común acuerdo. Perdón. cuando no levantaste una constancia, no hay un acta que lo refleje. Ah, ok, Sí. ok, sí. Si quieres tu protección, porque es una cuestión de prueba. Sí. ¿Cómo acredito yo tener un concubinato? Reuniendo los requisitos. Ajá. En juicio lo reúno. Ah, mira, tuvimos un hijo porque lo reconocí. Tuvimos 3 años porque el domicilio es de los dos. Públicamente nos vimos como pareja y tuvimos los dos un domicilio y compartimos gastos y todo. Ya. Y aparte, mi condición personal de los dos es de que no teníamos ningún obstáculo para contraer matrimonio, que no lo hicimos. Y decidimos mejor vivir en concubinato. ¿Sí? Pero no hay una constancia en este caso de que lo acredite, porque es como un acta de matrimonio, es un acta pero no la hay. Entonces son elementos de prueba que tienes que acreditar que lo hubo. ¿Para qué? Para generarte los derechos de pensión alimenticia, derechos hereditarios y derechos en un momento dado si hubo problemas de que se te prepare el daño moral. Ok. ¿Ok? Y por ejemplo, si una persona, yo conozco unas personas en mi familia, Ujú, una hermana de mi mamá, no es por quemar gente, pero Pero saludos. ella, por ejemplo, Saludos, tía. saludos a mi tía, no creo que lo esté viendo, no creo que lo esté viendo. Bueno, sí, que nos vea. Pero ellos, por ejemplo, es una pareja que tiene una hija de 12 años, tiene otra como de 6 años, han vivido juntos desde el noviazgo, antes de que se embarazara ella. Ninguno de los dos no ha llenado ninguna forma ni de concubinato, Nada. ni de casamiento, nada. Por ejemplo, hay algo que en este Las caso, acredita. a mi tía, que es ama de casa y que como que se dedica a su casa, que no tiene un ingreso, ¿hay algo que la proteja Sí. fuera de que no llenó ninguna forma? Claro, o sea, acuérdate que el concubinato es una situación de hecho o de derecho. Ah, Ok. ok. De derecho cuando tuviste la precaución de solicitar un acta del Estado civil para que te justificara que eres concubino. Ok. O bien una situación de hecho porque tienes que justificar que reúnes los requisitos
para efecto de tener la protección y los derechos que te genera ese Estado. Y acuérdate que les hablé de una posición de Estado, como lo del pato, Sí. que acredites la fama, tener el título, tener o no tener el título, pero gozas de los beneficios de la relación, lo acreditas y puede ser, no acreditaste el matrimonio porque no lo tienes, pero sí la posición de concubina y con ello acreditar los derechos alimentarios Ok. y derechos sucesorios. O sea, puedes luchar por ello porque Sí, ya, claro. ya eres Supongo que eso pato. también debe ser la diferencia, porque un matrimonio no lo puedes acreditar así. O sea, Claro, no, necesitas el acta. El acta, mientras que el concubinato es así, si huele a pato, se hará pato. Entonces, Exactamente. o sea, entonces o sea, bueno, alguien te puede amarrar mostrando toda la evidencia de que sí eres Y pato, ¿no? por ejemplo, le preguntan a la Acreditar. familia. Y es cuestión de prueba. Aléjate, O sea, le preguntan. Ya no le voy Le a... preguntan a la familia o le llevar a los preguntan a testigos, hay como testigos o... No, pues esa es una situación social, o sea, ¿qué posición le das a tu pareja? ¿Sí? No es necesario que andes exhibiendo, tengo un papel, un papel. O sea, ya la reconozco, es la pareja de fulano. Sí. ¿Sí? Ya viven juntos, tienen un hijo. ¿Sabes qué? Pues tienen permanencia. Sí. Y ya no andan investigando si tienen un papel o no que acredite esa relación. Claro. ¿Sí? Ya es una posición de Estado. Y aparte, perdón, creo que ahora es más fácil volviéndolo, o sea, las redes sociales, porque mucha gente lo publica ahí. Ya nomás sacas ahí la Sí, evidencia. y ya que por ahí en 2017 ya se puede utilizar Facebook para términos Claro. legales. En una relación. Exactamente. ya Esto mero. es una figura que se llama ser público y notorio. Y si es público y notorio, no requiere más elemento de prueba que sea reconocido en un cierto medio social. ¿Ves? Para eso se tiene que poner. Entonces, es Lick, complicado. en el matrimonio tenemos a marido y mujer. Y en el concubinato tenemos a la concubina Y el concubino. y el concubino. ¿Y qué obligaciones genera cada uno? Pues las mismas obligaciones de sostenimiento de una familia. Ayuda mutua, Ok. respeto, amor y El amor también. ¿O no? contribuir a los gastos propios Ok. del mantenimiento de la casa. De la casa. Pagar la luz, oye, sabes que distribuirse, tú vas a pagar la luz, yo pago el agua, hay que tender la cama, hacer de comer, todas las obligaciones propias de una familia es lo que se genera, ¿verdad? Perfecto. O sea, Obligaciones y derechos, ¿verdad? O sea, también el derecho de que si en esos casos a veces cuando yo me llegue a casar, a mi esposa va a tener mi seguro social que tengo yo en mi trabajo, ¿un concubino también lo tiene? Claro, de hecho hubo interpretaciones de la Corte derivado de que la ley estaba diseñado para afiliar un esposo a su mujer, un hombre a la mujer y una mujer al hombre, como relación de pareja. Y tuvo que necesario intervenir la Corte para hacer esos cambios, derivado del respeto ahorita de la diversidad sexual. Tú puedes registrar a quien quieras como tu pareja, hombre o mujer, para darle sus beneficios de seguridad social que tú tienes derecho a registrar a tu pareja. Pero eso es hablando del cambio de paradigma que se dieron derivado de las interpretaciones de respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Antes no era así. Ya. Antes el concubino o la pareja fuera del matrimonio, o sea, de la figura del estado civil del matrimonio, no tenía ningún derecho. Falleció el titular y no le dejaban pensión a la pareja, porque dice hombre y mujer, y tú eres hombre y hombre, entonces no tienes ningún derecho. Entonces ha habido una evolución en ese cambio, ha habido una evolución en la forma de protección a las relaciones familiares. ¿Okay? Ya. Y retomando el tema ahí, Lick, que mencionó de la constancia, el Lick se preparó muy bien, inclusive nos compartió un documento de análisis. Yes. Ahí nada más para recordarle a todos quien quieran constar de esta constancia, pueden hacer una previa cita a los correos que nos pasó en el documento. Así es. Mandan un Que- Sí, correo. es del estado de Coahuila. La Dirección de Registro Civil tiene un link y una página de internet, incluso con comentarios y dudas para este tema, ¿verdad? Perfecto. Así es. Ahí para que amarren a sus chicos y chicas. Lick, yo tengo una duda, un poco sin verme, muy, ¿cómo se ¿Concubino? llama? No, muy, Concubina. Concubino. no, sino no verme muy materialista, pero por ejemplo, si yo ya comprobé el daño a la moral y ya estoy peleando por una indemnización, o sea, ¿hasta qué cantidades? Mira, la Sí, camioneta no es mía. ¿a qué cifras puedes llegar?
Lo que pasa es que a ganar. No, 50, 60, o que te, 80%. no, o que te las ganen a ti. Digo, pues ya a la mera Pero tú hora. las estás reclamando, ¿no? En ese caso. Ok. O que me reclamen a mí, loco. Caray, ¿con cuánto? Puede Bueno. pasar, para juntarle todas las preguntas de las que ya dijo Isaac, Sí. puede pasar de que él reclame y luego le salga contraproducente. claro, o sea, Claro. ahí sí existe el derecho de contrademanda, ¿sí? Ah, Pero lo importante es el elemento de prueba, Es un módulo que nos falta. ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que, el que afirma está obligado a probar, ¿sí? Y tú dices que hubo un daño, quizá tú me dañaste más, entonces a ver, ¿quién tiene elementos de prueba para acreditar más? ¿Sí? Ok. Y entonces el derecho a obtener una indemnización va en atención a lo que tú vas a acreditar del daño. okay, Pero ¿cuáles son los parámetros que tiene un juzgador para condenarte a reparar ese daño? Uno, ¿cuál fue el daño causado? ¿Cuáles son los derechos que se te vulneraron? Ujú. Dos, ¿cuál es la capacidad económica de la persona que va a ser condenado conforme al estilo de vida que llevaban? Y tres, ¿cuál es el grado de responsabilidad que se tuvo para obtener y ocasionar ese daño? Entonces, esos son los parámetros que tiene el juzgador para efecto de condenar. O sea, condenar al responsable a que pague. Ok. Bueno, y por ejemplo, la tercera figura, la que era más ¿cómo se llama? Era más como un contrato civil. Así La que es se el hacía pacto antes de que de que se permitieran los matrimonios. ¿Esa ya ahorita ya quedó en desuso? ¿O se puede uno de que, ¿sabes qué? Quiero esa. No sé qué diferencias tenga. Es derecho vigente. Mientras esté en la ley, alguien que quiera llevar a cabo una protección, pero no llegar a la figura del matrimonio, a fin de cuentas es considerado también estigmatizante. ¿Por qué? Existe esta figura que tiene los mismos derechos y no la figura del matrimonio, que te da los mismos derechos, pero socialmente es más reconocida que te dé el matrimonio que no tenga un pacto social. En realidad, por ejemplo, ¿sabes qué? Esa la voy a hacer, no sé. No somos pareja, no nada, pero si vamos a llevar una vida juntos, pues vamos a hacer esa unión, esa que es más civil, más Pero es que es lo mismo, no deja de ser un acta del registro civil y un estado civil, ¿verdad? Que tienen la misma categoría para efectos legales, efectos de protección, pero no para efectos sociales, ¿sí? Okay. Socialmente reconoces a mi esposa, a mi esposo, y le das una categoría lo máximo social de reconocimiento de que estás muy orgulloso de eso. Y cuando das una acta o un estado de concubinato, o bien solicitar un acta de pacto civil, porque tienes tú un convenio, Ajá. ya estás hablando de una categoría inferior, ¿verdad? Y socialmente está estigmatizado y está mal visto, pero aunque esté legalmente protegido en cuanto a sus derechos. Ahora, un punto muy importante es, ¿cuáles son los derechos hereditarios que se tiene un concubino? ¿Verdad? Y entonces, hay reglas que aplican en materia de sucesión. Y hay dos formas de poder transmitir los bienes que tenía el autor de una sucesión. La primera de ellas es cuando tú formulas un testamento. Cuando tú lo formulas, tú manifiestas tu voluntad de quiénes van a ser tus herederos de tus bienes. Y ahí no hay problema. Lo que tú dijiste es lo que se respeta. Pero es posible que tú no hayas distribuido a través del testamento la totalidad de tus bienes. Entonces, todos esos bienes o que fueron impugnados, esos bienes que no entraron a través del testamento, se va a abrir lo que se llama sucesión legítima. O bien, cuando de plano no llevaste a cabo testamento. Como a quién le va a tocar. Exactamente. Entonces, ahí hay reglas que establece la ley, tratándose de quién hereda. Y dentro de las reglas es de que hay una regla básica. Primero, que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Ok? ¿Y quiénes son los parientes más cercanos? Pues primero los hijos, que son los descendientes, y la pareja. La pareja normalmente es el cónyuge, es el concubino, o bien es la pareja civil, cuando se celebra este contrato de solidaridad, ¿verdad? Entonces, y ahí hay reglas allí. Si hay hijos, pues todo lo que da a los hijos. Si concurre un hijo,
o varios hijos, se distribuye entre todos los hijos. Cuando existe hijos y existe cónyuge o pareja sentimental, al cónyuge le corresponde una porción como si fuera un hijo. Digamos, hay 2 hijos y una pareja, entonces la sucesión se va a distribuir en 3. Okay. ¿Verdad? Que es como si le tocara como un hijo. Por igual. Pero si concurren, nada más, hay nada más pareja y no hay hijos, a él le toca la totalidad de los bienes. Okay. Ahora, acuérdense, los más cercanos excluyen a los más lejanos. Pero si tiene ascendientes, tiene papás, entonces a los papás les va a corresponder un derecho de pensión alimenticia, a que les paguen de los montos para que sigan sobreviviendo, siempre y cuando ese monto de pensión no sobrepase a lo que le pudiera corresponder a un hijo, ¿sí? Esa es una regla. Y 2, cuando no hay ni hijos ni el cónyuge, entonces se va a distribuir entre los papás. Ok. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál es el caso? En el caso de las pensiones. Tratándose del concubinato, primero la pensión puede darse en vida o reclamarse a través de sucesión intestamentaria. En vida tienes que acreditar primero que dieron las condiciones para llevarse a cabo el concubinato, ¿sí? Y tiene varias limitantes. No puedes tú pedir pensión alimenticia si tú tienes bienes suficientes para subsistir por ti mismo. El derecho a pensión alimenticia es cuando tú te dedicaste a la vida en pareja para que saliera adelante y tú hiciste un lado para dedicarte a las labores propias preponderantemente del hogar. Y ahí te da derecho a que te pasen una pensión alimenticia por el periodo de tiempo que tú estuviste en concubinato. Si tú estuviste 10 años, tienes derecho a recibir pensión alimenticia por 10 años hasta que tú consigas un medio honesto de vida. Ese derecho tienes que ejercerlo dentro del año posterior a que dejaste tu relación. Si no, prescribe tu obligación, tu derecho, ¿sí? Entonces, genera candados y te genera tiempos de llevar a cabo las cosas. Entonces, o sea, yo tengo un año para conseguir algo, pero durante ese año me van a estar dando... Siempre y cuando ya hay tienes una que ruptura. solicitar. Ok. Ajá. Bueno, no. Sí. Y para mí me refería a, por ejemplo, bueno, ahorita ya casi no va a haber pensiones de las antigüitas del año 94. Esas pensiones de que yo soy Del jubilado 73, sí. y tengo una pensión grande que normalmente se daba a la esposa cuando moría el Pero esos son de derechos de seguridad social. de seguridad Sí. social. por Pero ejemplo. tratándose primero de derechos de uno para con el otro, Ajá. independientemente que tú tengas un fondo, las pensiones tienen que darse bajo ciertos parámetros. 1, ver la capacidad económica de quien la debe dar. Ajá. Y 2, la necesidad medir las necesidades de quien las debe de recibir. En base a ese equilibrio es donde se fija y tiene el arbitrio el juzgador para determinar cuáles son los montos que tú requieres mínimos para que sobrevivas y para que, sacando del patrimonio de ellos, no te genere una insolvencia económica. O sea, y quería entrar en ese porque, por ejemplo, cuando empezaron estos cambios en las leyes, se daba mucho de que, yo señora de 70 años, me caso con un muchachito de 20 y se podía dejarle la pensión. Se puede. El seguro, Totalmente. Ahorita todavía se puede. Al Y jovencito. luego, y yo ya después que salió esto, pues yo muchachito agarro al señor y me quedo con la pensión. De que ya también se podía, porque también hubo, aunque no había la modificación en la parte de lo civil, no había modificación en el seguro social, pero se llegó a juicio y se ganó y también supe de casos. Pero lo que no he sabido es qué pasa con concubinatos. Es lo mismo. También. El objetivo de estos cambios legislativos es protección a la pareja, sea en matrimonio, sea en concubinato o sea en pacto civil de solidaridad, ¿sí? Es proteger, a fin de cuentas, y a la figura que tú le des, es proteger la relación que existe sentimental, que te dieron la pauta para generar una familia, para generar una vida en común y por lo tanto una ayuda mutua. Y esa ayuda mutua genera obviamente que tengas derecho a la seguridad social que tenías tú como un derecho de trabajador para poder tener una vida digna
con los fondos que se formaban. Sí, esa era muy interesante de que hacían últimamente los jubilados para extender el recibir. Le decían, por ejemplo, somos 2 jubilados, yo me caso con tu hijo, tú cásate con el mío, para que ellos sigan recibiendo después que ya no estemos nosotros. Sí, no, pues el ingenio humano para sacar un estilo de vida y un beneficio económico, digo, es inmenso, ¿no? Siempre se los van a ingeniar, ¿no? No, y más del mexicano. Exactamente, más del mexicano, de este México Sobre mágico. todo en esta región. Bueno, también, Ahora, se nota. Una cosa bien importante, dijimos las reglas para heredar. Ok. Entonces, habiendo, y esto fuera del concubinato, del concubinato, pero no habiendo ya quien herede, ni hijos, ni pareja, ni ascendientes, lo que sigue son los parientes colaterales de su 4º grado, o sea, los hermanos de los hermanos, y hay otra regla, cuando hereda a alguien, y ese alguien falleció, el derecho pasa a su estirpe, a sus hijos, a sus descendientes. Entonces se divide esa parte entre todos los hijos que tuvo él y se reparte el derecho. Sí, es por eso que las casas que están intestadas y que lo van dejando que avancen en generaciones, pues ya después es un problemón porque hay que juntar a todas las ramas que se crearon en las generaciones. Y otra regla es de que no habiendo parientes más cercanos, ni hijos, ascendientes, ni descendientes, ni colaterales, Ni mascota. hay el derecho a que herede la hacienda pública. ¿Ah, crees? Sí. Que no es de nadie, que depende de la Secretaría de Salud. Tengo una pregunta. Mejor que lo donen. Antes de la hacienda pública tengo una pregunta. Me tocó hace poquito escuchar de un caso de que un señor había comprado casas y apenas estaba el proceso de poner en regla los papeles de esas casas. Muere y ¿qué pasó? No quedó en nadie. Intestada. No hay nada, no quedó en los papeles. Bueno, acuérdense Creo que ya no está también el que vendía, o sea, se quedó en medias. Pues ahí el ganón es el que se dé cuenta, ¿verdad? Ahora, las casas estaban rentadas. Pues Las somos las ganones, casas los están inquilinos. entonces siguen pagando la renta a uno que era descendiente. Pero en realidad también el descendiente dice, pues no sé qué va a pasar porque no hay nada, no tenemos nada de papeles de esto. Ahora, hay una regla que no puedes mejorar la causa de tu posesión. Si tú eres inquilino, por más años que tengas de inquilino, jamás te va a dar la calidad de propietario. No. Tu inquilino sigue siendo inquilino. Pero sí el derecho a primera opción de venta, ¿no, Luis? Sí, Exacto, es un derecho de preferencia. De preferencia. Sí, pero estamos hablando que no hay un titular vivo que pueda hacer la reclamación. ¿Sí? Entonces puede generar un derecho precario de posesión porque su calidad de inquilino nunca va a mejorar ni por el paso del tiempo, ni por la buena o mala fe. El inquilino siempre va a ser inquilino. ¿Okay? Correcto. Entonces puede quedarse ahí precariamente sin pagar renta, pero jamás va a ser propietario. A menos que Y se quedan las cosas así indefinidas. ¿Qué es lo que hace? Pues la hacienda pública hace su investigación y va a decir, ¿sabes qué? Estos bienes voy a hacer el trámite para que se formen parte de la licencia pública. Y eso se da mucho aquí en Saltillo, ¿eh? Una expropiación o algo así. Venga, chepa acá. Sí, En base a la ley inician los juicios sucesorios en donde no hay los lanza en convocatoria de que, ¿sabes qué? Convoco a quien crea tener derecho en esto y no sale nadie para la hacienda Venga, pública. chepa acá. los bancos, ¿no? Y sobre todo aprovechan esas oportunidades Así es. cuando hay hipotecas de por medio. Vale. Así es. O sea, todo está, hay reglas para todo esto, nada más hay que seguir la línea correcta para saber cuál es la respuesta. Pues teniendo un panorama más holístico, crean los mismos derechos que casarse, que tener concubinato y tener Más que no un... quieren. Socialmente no, o sea, aquí lo importante Sí, es de hecho. la consideración que tiene la sociedad a cada una de estas figuras. Bueno, y perdón, Nick. Bueno, lo iba a comentar, o sea, yo creo que, como lo mencionamos al inicio, o sea, ya la sociedad como que ya ha adaptado más esto del concubinato, ¿no? O sea, a lo mejor en los 90s, si no estabas casado, o sea, te veías mal socialmente, o sea, la gente hablaba de ti de que, no,
¿Cómo? Y sigue hablando. Bueno, pero yo creo que menos, Lick, porque bueno, por lo menos, o sea, yo conozco gente que viven juntos. No sé si su meta sea hacer estos trámites y si sí, pues ya saben cómo. Ya Lick ya dio toda esta cátedra. Hasta la liga ya nos dijo dónde. ¿Dónde? ¿Cuánto? 282 pesos. Bien baratote. Está barato. Pero acuérdense que estar juntos y sin casarse es pecado. Ese vato. Pero iglesia. Pero bueno, quería Pero por eso les hablé de la separación iglesia-estado. bueno. Porque eso marcó mucha diferencia. ¿Sí? Pecado. Está prohibido vivir en pecado. Sí, si no vivías en de hecho la matrimonio. iglesia católica lo sigue peleando, ¿no? Ujú. Sí, es un Sí, tema muy pecado. controvertido. O sea, Bueno, por eso lo estamos viendo como bajo el mucho. aspecto legal. Sí, ¿sí? claro. De la protección que reciben estas figuras de estado civil de las personas. Claro, sí, desde el punto legal. O sea, que es el mero bueno al Sí, final. porque tocar esos temas de Sí, es- religiosos ya... No, pues hay mucho más, o sea, que ese. Pero mire, quería aprovechar porque efectivamente en la INEGI, o sea, por ejemplo, tienen de que en el 2000 tenían como 700,000 matrimonios. Y ahorita en el 2019 ya hay nada más 500,000. O sea, ¿En dónde? ¿En México? en México. México. En México, todo en México. Y, o sea, y de hecho, si tú ves las gráficas, va para abajo. ¿No? Y consulta las estadísticas de Coahuila. Estamos sobre la bueno. media nacional. Ahí le va. Y entonces, fíjese, busqué las de qué entidades tienen más divorcios. Ahora lo busqué a la inversa, ¿no? O sea, ¿dónde se están divorciando más? Y efectivamente, o sea, bueno, primero está, bueno, entre los primeros 5 está Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México y también está Coahuila por ahí. O sea, como que muchos estados del norte tienen más divorcios. Sí. Y de los que tienen menos, pues está Tlaxcala, Colima, Nayarit, o sea, Tabasco, Durango. Del sur. Hay más sureños. Entonces yo era como que dije, "Ah, caray, está extraño, no sé por qué en el norte haya Por más". su avance cultural, lo que habíamos hablado. O sea, aquí estamos más avanzados Sí. a vivir conforme, respetando primero tu derecho a la privacidad. Ok. Lo que tú decidas, a veces haces un lado a la sociedad. Es lo que tú decidas, ¿sí? El qué dirán, si estoy casado, si no estoy casado, ya lo haces a un lado. Sí. Mejor decides ser feliz Claro. y desarrollarte tú conforme a lo que tú creas. Sí, y ahora, bueno, le digo, como que esta tendencia hasta incluso en generaciones, bueno, millennials y las nuevas, y esto ya es súper común. Entonces, y también hay que decirlo, por ejemplo, yo tengo entendido porque mis hermanos se casaron, o sea, que tú hagas una boda, ya te sale como en 200,000, 300,000 pesos. O sea, también ya la gente dice, bueno, no es necesario que me case o hacer una boda así. Mejor pagamos los 280 pesos. Los 282 pesos, sí, ándale. Es más, ponemos la mitad cada Bueno, quien. es que por ejemplo, eso es hacer una boda, amigo. Bueno. Para celebrar el contrato Sí, de sale matrimonio. más barato. es mucho más Pero barato. también hay cierta presión social de que pues hay que casarnos así, pero... Porque pero- te puedes casar por el civil y no hacer una fiesta. Sí, cada claro. cual le llaman. Pero ¿qué van a Sí. decir? Bueno, a y- la familia. Lo quería mencionar. Y mínimo 1,000,000, amigo. no, bueno, 200,000 pesos. ahí te va. Azote. Yo lo Y quise hay que decir... pagar la dote, ¿verdad? No, o sea, yo quise decir un promedio como de clase media. No, sí, amigo. Pero Este- yo te estoy reclamando 1,000,000. Bueno, si no hay anillo... ¡Ay, se vaya niño! ¿Qué pasó? Yo creí que tú eras el que le daba anillo. No, yo soy el que me cotiza, señores. No, lo mencionaba porque sí son cosas que yo creo que ahorita la gente de nuestra edad o bueno, más o menos, sí la ve, dicen, a ver, pues estoy feliz, como usted lo comenta, estoy feliz, nos queremos. A lo mejor si sí me pasa algo, pues mejor así, ¿no? Pues unión libre, concubinato y tan. Tenemos un 300 hijo. pesitos. Y 300 pesitos y casi, eso sí, el qué dirán. Pero yo creo que ahorita el qué dirán es tu tía, tu abuela, o sea, los que... ¿De otra generación? Otra generación. Y esta generación ya no nos importa el qué dirán. No, te digo, tengo amigos, tengo conocidos, que no pasa nada y y está interesante cómo la gente lo va adaptando, ¿no? A la sociedad. Entonces, yo les quería preguntar como a usted y a los demás, ¿no? O sea, ustedes, ¿por qué creen que ya no lo vemos o por qué la gente ya no se quiere casar tanto? Pues estamos hablando del cambio de paradigmas. Cambio de paradigmas. Bien decía Darwin y su bendita evolución. Ok. ¿Sí? La gente realmente evoluciona a fin de cuentas para sobrevivir Ujú. y para adaptarse.
a los nuevos cambios de vida. Cambios económicos, cambios sociales y cambios de mentalidad. Y eso es lo que hace que se renueven las leyes y que genere el avance de las cosas. No permanecer estáticos bajo lo que era tradicional. Claro. Te vas adaptando a las nuevas necesidades. Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, en México, hay muchas... Y muy independiente del qué dirán. Ándele, sí, del que dirán. No, de hecho, creo que hay muchas cosas en las cuales nuestra sociedad se tiene que adaptar, aceptar, o simplemente, bueno, esto ya es muy mi opinión, pues no opinar en cuanto a la vida de alguien, ¿no? Pues si a ti no te gusta, pues no lo hagas y consíguete una pareja que sí quiera matrimonio. Un pepino que no te diga que no. Pues, puede pasar. Para lo que me concierne, amigo, digo, para cerrar con esto y mi comentario, mi humilde comentario, creo que nuestra generación se independizó mucho más joven que las otras. O sea, las otras sí se casaban más jóvenes que nosotros, sí, pero nosotros a los 17 años ya nos íbamos inclusive de la ciudad, amigo. Bueno. Ya no estábamos en la ciudad con nuestros papás, ya estábamos más independientes y le agarramos amor a esa independencia. Sí, ahorita la gente está mucho este tema de que la gente quiérete, o sea, quiérete estar solo. Y también, bueno, en algunos datos que leí, amigo, los millennials, o bueno, o sea, de nuestra generación, también les gusta el estar solos porque al parecer obtienen más relaciones pues sexuales con gente, o sea, en algunos casos, en otros no. Son muy abiertos, Y sin pasar por algo A los que no tienen Tinder, que hay más solvencia económica, amigo. O sea, estando uno soltero existe más solvencia económica. Bueno, yo estaba el otro día hablando con una persona de mi trabajo y creo que había platicado aquí, no sé. Ella me está diciendo, es que yo para qué me quiero casar. Mucha gente en generaciones anteriores se casaba con gente pues porque le iba a mantener, porque le iba a conseguir una casa, que porque le iba a dar un estilo de vida. Ahorita una mujer o un hombre que tiene un estilo de vida alto, sí les, o sea, las razones para casarse disminuyen, o sea, porque dices, o sea, a lo que me refiero es, en comparación con las generaciones que se casaron para salirse de su casa o para que, no sé, para ser, ¿cómo se dice? Cuando económicamente eres como independiente. Independiente económicamente. Si ya tienes más dinero, eres una mujer de 40 años, ya la gente no se quiere casar, o sea. Y ya prefieres tus gatos. Tus gatitos. Ya mejor dices, no, mejor un gato y que... No, o sea, tampoco está... Bueno, y tampoco están solas, o sea, yo creo que imagino que hay gente que las visita, o sea. Sí, bueno, probablemente. Pero luego ya después dicen, no, pues bueno, ya recoge tus cosas, te piden el Uber y ya. Bueno, las palabras, digo, bueno, perdón. No, perdón, es que nomás quería comentar de que lo que decías hace rato, o sea, no sé si esto afecte, pero yo había escuchado que comentaban de que nuestra generación, o sea, no mucha gente de nuestra generación tuvo casa a los 20 o un terreno o como muchos de nuestros padres tuvieron, ¿no? Sí, no sé si eso afectaba que antes se casaban más jóvenes también. O sea, tenían pues cosas que la más gente rápido. se casaba para salir de su casa, o sea, de su casa al matrimonio. Ahorita ya hay muchas más opciones. Yo creo que era el medio de salida, ¿no? De que, me quiero ir de mi casa. Yo conozco, mi abuelita dijo que ella se casó para que le llevaran al cine. Bueno, hay de casos, o sea, de casos, sí. Las películas estaban bien o perronas. sea, que no, o sea, no sé cuándo se casó, fue hace muchos años. Dice que no iban al cine si no eran parejas. Y hay que ir al cine. Ya. O sea... ¿Usted algo o sea, que eres producto de unas palomitas. No. Bueno, pues, todo esto es producto, primero, cambio de paradigmas. Ok. Modificaciones de la ley para llevar a cabo el desarrollo de la personalidad y hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. Antes, todo esto era imposible hablar de ellos, era imposible darle protección, y como parte de la protección es el reconocimiento a los derechos que se tiene de lo que genera todo este tipo de relaciones. Antes no estaban protegidas, ahorita ya. Y ha generado obviamente el cambio de estilos de vida, el cambio de paradigmas, el romper paradigmas, y que la gente haga realmente las cosas y a llegarse a todas aquellas cosas que le hagan feliz. Sí. Cosas que no te hacen feliz. Si no te hace feliz un matrimonio, pues no te casas. Claro.
pero es el desarrollo de tu personalidad para que hagas lo que tú desees dentro del marco de ley y respetando derechos humanos. Y que en base a esto yo tengo una pregunta hasta algo capciosa o retórica. Usted nos comenta que esto del concubinato se desarrolló o se generó en base a la persona, a que se sienta segura o socialmente ante la sociedad pueda utilizar estos derechos que tiene la persona. ¿Podría existir la posibilidad de que la ley se modifique y que exista un concubinato múltiple, que una persona esté unida a varias personas a la vez? No, porque habíamos hablado que la base de esto es la formulación de una familia, Ajá. no la formulación de familias múltiples. Okay. Si hay varias personas que están en esta situación, a ninguna se le da el carácter de concubina. Okay. ¿Por qué? Porque rompe el esquema de la protección de una familia, no la protección de una pluralidad familiar. Okay. Y o sea, realmente, como dice, o sea, el concubinato está para a favor de la familia, o sea, de que la gente pueda tener bueno, que como lo dijo al principio, es el núcleo que la ley lo toma como, pues, que lo cuida, ¿no? O sea, de que prospere la familia. Es el ámbito de protección. Sí, más cuando derechos humanos está involucrado, ¿no? Claro. Pues el licenciado Juan Julio Rivera, a sus servicios. Vamos a dejar pie a que nos comenten preguntas y nosotros las haremos llegar al link. Filtraremos las más relevantes. No, sí. Me tomo la libertad de decir que las responderíamos con la ayuda de usted. Claro, sí, cuenten conmigo. Estoy agradecido de esta invitación que me hicieron. Y claro que sí, pueden contar conmigo para me hacen llegar las preguntas y con oportunidad le daremos respuesta. Pues ya está, ahí está, gente, para que de volada diga, gracias. Oigan, pues es que si tengo o cómo le hago para agachar a este vato, así, para que haga la camioneta, ¿cómo le hago para quedarme con la camioneta? O la cafetera. No, muy... No te voy a decir, pues no está mi nombre, No, Nick, pues... Unido a eso, Ajá. Yo soy fiscalista y obviamente hay unas medidas de protección patrimonial, ¿sí? Que van para proteger patrimonios derivados de herencias o para llevar a cabo protección patrimonial derivado de malas decisiones, ¿sí? O sea, hay pesos y contrapesos para llevar a cabo todo esto, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado también ahí. Sí, hay que tener cuidado porque, digo, los matrimonios de conveniencia, el hecho de los fraudes internos familiares, todo esto son temas aparte, pero es muy importante tomar decisiones de llevar a cabo una vida en familia. Tiene muchas repercusiones para con los hijos, para con el patrimonio, para con las herencias, y todo esto se debe de planear. O sea, tomar una decisión de tener una pareja no es algo que se deba tomar a la ligera, porque tiene muchas repercusiones. Sí. No, pues... Gracias. Muchas gracias, Lick. La verdad, en nombre de la FDC Podcast, pues le agradecemos por haber venido y darnos esta cátedra. Estamos muy agradecidos y también para cuando haya preguntas, ¿no? Así es. Sí, con todo gusto me lo hacen llegar y les daremos respuesta oportuna. Nada más quería concluir, Lick. Hay una frase que Abisaí y Milton la mencionan mucho, que usted dice de cómo responder al sí o no. Nomás me gustaría que si nos la puede repetir. No puedo aceptarlo. De que dice no puedo aceptarlo ni negarlo. En juicio, cuando alguien es llamado para confesar, es muy necesario medir las respuestas porque te compromete. Y si no estás seguro, lo que tienes que contestar es no puedo admitirlo ni negarlo por no ser un hecho propio. Ándale. Y te da la salida legal para que no puedas contestar y comprometer. De ahí salió. Ya lo saben. Esta consulta vale millones. Sí, es de las caras. Se dijo. Esa gana todos los juzgados, papá. Sí, es correcto. No, lo habíamos mencionado, pero solamente quería que usted que lo escuchara la gente de la voz original. De la fuente, de la voz del mero medio. Y es una consulta costosa, de las carísimas. Así que aprovechen. Y ya saben, pregúntenle y ya nos comprometimos aquí estamos a filtrarle las preguntas al licenciado y que él nos haga el favor de y con todo gusto, bueno, cuente conmigo. Pues muchas gracias, gente, nos vamos despidiendo en este episodio, espero que les haya encantado, ya saben, apóyennos, suscríbanse, síganos en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Apple Podcast y The Life Así Podcast para el mundo, gente. Nos vemos. Yes. Adiós. Hasta luego.